Bienvenidos, estamos en una nueva conversación ICI. Esta vez estamos con la investigadora Francisca Jalil, quien es académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y además es especialista en sustentabilidad energética y descarbonización de sistemas de energía. Con Francisca esta vez queremos hablar del hidrógeno verde, que es un tema que está en investigación y por lo tanto en desarrollo, pero ella nos va a poder guiar más para entenderlo y cómo contextualizarlo en nuestro país. Hola Francisca. Hola Soledad, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Francisca, ¿te parece que partamos por lo básico, que en el fondo es entender qué es el hidrógeno verde y cómo está Chile para desarrollarlo como un energético sustentable y que sea competitivo al petróleo? A ver, el hidrógeno verde es un combustible, a diferencia de los combustibles fósiles, el hidrógeno verde no tiene moléculas o átomos de carbón. En el fondo su fórmula química es solamente H2 y por lo tanto no emite emisiones de CO2 en su combustión. Entonces esto hace que sea un combustible que puede ser bastante deseable cuando queremos descarbonizar los sistemas de energía, que en el fondo significa reducir las emisiones de CO2 que en general son producto de la combustión de los combustibles fósiles. Entonces, la pregunta es cómo se genera el hidrógeno y hay varios mecanismos de producción. Entonces, lo que se ha hecho hasta hoy, o sea, en el fondo el hidrógeno no es un combustible nuevo, es un combustible viejo y además es un insumo también de los sectores industriales y qué sé yo. No, en el fondo el hidrógeno no es un combustible nuevo, pero lo que hoy está más o menos siendo nuevo es que se puede producir por cadenas de suministro que generan pocas emisiones de carbono. Entonces, por ejemplo, tradicionalmente el hidrógeno se genera por la reforma del gas natural o por la reforma del petróleo. Entonces lo que se hace es que uno toma la molécula de hidrocarburos del petróleo o del gas natural, la reacciona en una reacción química y lo que se hace tradicionalmente es que el carbono se tira a la atmósfera y separamos en el fondo el carbono del hidrógeno y guardamos el hidrógeno y lo podemos utilizar. Como necesitamos hacer esta profunda descarbonización de los sistemas de energía para poder paliar, digamos, para poder mitigar el cambio climático, se está estudiando cómo se podría producir este hidrógeno sin botar este carbono al aire. Y bueno, y entonces hay distintas formas de producción. Entonces, por ejemplo, hoy lo que se compra o lo que se transa en el mercado es este hidrógeno producido a través del gas natural y botando el carbono a la atmósfera. Pero hay otras alternativas. Entonces, algunas de las alternativas son producirlas de esa misma forma y capturar el carbono y secuestrarlo y almacenarlo. Y otra alternativa es lo que a nosotros en Chile nos interesa, que es el hidrógeno verde, que es tomar la molécula de agua y separarla en hidrógeno y oxígeno. Entonces acá no hay carbono involucrado. ¿Y qué es lo que lo hace verde? Es que en el fondo yo lo que tengo que hacer es tomar la molécula de agua, pasarla por un electrolizador y el electrolizador lo que hace es separar la molécula y consume energía. Entonces cuando nosotros alimentamos el electrolizador por energía renovable, por electricidad renovable, eso es, finalmente lo que obtengo es un hidrógeno, digamos, o sea, separo la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno fue producido por vías renovables. Entonces eso es como el hidrógeno más limpio que hay, como más amigable con el medio ambiente, y es lo que llamamos el hidrógeno verde. ¿Y este hidrógeno, que es el hidrógeno más verde, es compatible con ser una nueva energía pensando en la industria, en el transporte público? ¿Es mejor o más fácil adoptarlo si pensamos en otra opción como la electricidad? Bueno, como tú bien dijiste, este es un tema que está sumamente como en boga y en desarrollo en este minuto. Entonces, lo que se está viendo es que es complejo hacer una matriz energética que sea en base solamente a electricidad. Entonces, es complejo electrificar todas las demandas y meter energías renovables al sistema, porque en el fondo hay un montón de problemas con meter tanta energía renovable al sistema que tiene que ver con la flexibilidad del sistema y si la energía es despachable o no, que me imagino que lo habrán hablado otros académicos del ICI, pero entonces, bueno, lo que se piensa es que si es que uno ve como
esto, digamos, en términos sistémicos, probablemente para lograr la descarbonización global que necesitamos, vamos a necesitar varias de estas alternativas. Entonces el hidrógeno no es que entre al sistema de energía como en lugar de la electricidad, sino en conjunto con la electricidad. Perfecto. Entonces el hidrógeno en el fondo puede ayudar a, o sea, puede ser utilizado como combustible en la industria, puede ser utilizado en vehículos de hidrógeno, puede ser utilizado en las demandas térmicas, y también para proveer todas estas demandas también se puede electrificar. Entonces la pregunta es cómo lo hacemos para que esto sea como de forma costo efectiva y cómo en el fondo pueden compatibilizarse ambas, o cómo se puede utilizar una y la otra de forma más eficiente. Ya, y entonces en ese proceso de infraestructura, cuando habilitamos varios tipos de energía en conjunto, ¿es muy difícil o costaría mucho habilitar infraestructura que se trabaje con hidrógeno verde? ¿De qué es lo que queremos proveer? Por ejemplo, y también depende de la infraestructura que uno tiene. Entonces, por ejemplo, los países que tienen mucha infraestructura de gas natural para proveer sus demandas térmicas. Por ejemplo, Inglaterra, que tiene redes de gas natural de distribución en todas las ciudades. Lo que se ha visto es que uno puede inyectar hidrógeno a la red de gas natural sin tener que hacer ningún cambio en la red, si es que uno, ni en la red ni en los artefactos, si es que uno inyecta hidrógeno hasta un 20% en volumen. Y bueno, y el rango exacto varía entre los estudios, qué sé yo, pero entre un 15 y un 20% si uno inyecta el hidrógeno en la red de gas, uno no debería no hacer ningún otro cambio en el sistema. Entonces esto puede ayudar como a la transición energética de descarbonización de la demanda térmica. También se ha visto que uno puede utilizar la misma infraestructura de gas natural si es que está utilizando cañerías de cierto material, por ejemplo de polietileno. Uno también podría usar esa infraestructura de distribución para distribuir hidrógeno. Entonces tendría que ahí cambiar solamente los artefactos finales. Pero después hay que ver en el fondo cómo sería la red de transmisión, porque la transmisión sí habría que cambiarla por un tema de materiales y de presiones, etc. Entonces, la pregunta es, ¿qué? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cambiar el sistema completo? Sí, total, sería súper caro o sería un cambio de la infraestructura gigantesco. Pero se pueden ir tomando ciertos servicios y se pueden hacer ciertas transiciones. Por ejemplo, para utilizar hidrógeno para transporte, efectivamente habría que armar una red de infraestructura de recarga, y ahí la pregunta es, bueno, tal vez preferimos armar una red de vehículos eléctricos. Entonces siempre como que van a la par y probablemente hay distintos usos que sean más convenientes para uno o para el otro. O sea, por ejemplo, el transporte de pasajeros o vehículos particulares, parece ser que en realidad los vehículos eléctricos son más escalables, digamos. Pero, por ejemplo, en el transporte de carga de larga distancia, por ejemplo, los buques o los barcos que andan largas distancias, que en el fondo no hay baterías que puedan como suplir toda esa energía, en el fondo el hidrógeno tiene la gracia que es almacenable y por lo tanto se pueden hacer barcos que almacenan el hidrógeno y que andan con hidrógeno. Entonces hay distintos roles como de los distintos energéticos y en ese sentido hay que mirar el problema como de forma sistémica. La energía tiene consumos o épocas de consumos peak. En esta investigación, en este desarrollo, hay que poner atención a algo más en específico, por ejemplo, cuando decimos en el periodo de invierno, la calefacción, la electricidad, o en el caso del sur, por ejemplo, se utiliza madera. ¿Podría crearse una red que sea capaz de soportar esos momentos peak de uso? Bueno, la gracia que tiene el hidrógeno es que, al igual que los combustibles fósiles, es almacenable por temporadas largas. Entonces, en ese sentido, por eso que es interesante como mirar el sistema energético. O sea, si uno, por ejemplo, tiene un sistema eléctrico y no renovable, y en los tiempos en que no está ocupando la electricidad, está generando hidrógeno, ese hidrógeno se puede guardar por temporadas. A diferencia de la electricidad, en el fondo de la electricidad uno puede tener sistemas de batería y todo, pero no hay sistemas como de almacenamiento de tan largo plazo como sí tienen los combustibles, los combustibles. Entonces el hidrógeno tiene esa gracia, que al igual que el gas,
se puede almacenar. Y entonces eso significa que sirve justamente para estos peaks de invierno, porque en el fondo las demandas térmicas varían mucho a lo largo del año y la diferencia entre invierno y verano es 4 veces. Entonces esa es la gracia de tener un combustible para suministrar demandas térmicas, que en el fondo se puede almacenar y se puede desplazar entre temporadas. Y esa idea de que el hidrógeno tiene mayor capacidad de almacenaje que la electricidad, ¿podría ser un pro pensando en un mercado de desarrollo automotriz, por ejemplo? Bueno, en el mercado automotriz, efectivamente, bueno, hay como varios pros y cons digamos, si comparamos como los vehículos eléctricos con los vehículos de hidrógeno. Efectivamente, uno de los pros de los vehículos a hidrógeno es que tienen un rango de autonomía mayor, porque justamente pueden almacenar el combustible y eso es, en el fondo, tiene una mayor capacidad de almacenamiento que una batería. Ahora, igual la capacidad, digamos, la densidad energética del hidrógeno es menor que los combustibles derivados del petróleo, como el diésel y la gasolina. Entonces, los tanques son un poco más grandes y hay ciertos diseños de los autos que en el fondo hay menos espacio de almacenamiento como para maletero y qué sé yo. Pero eso es uno de los pros, que tiene más, un vehículo de hidrógeno tiene más autonomía que un vehículo eléctrico. Pero los vehículos de hidrógeno son mucho más caros, o sea, el doble o el triple de los vehículos eléctricos. Además necesitan una infraestructura de carga que es mucho más cara y mucho más compleja de armar que un poste para cargar los autos eléctricos. Y además van mucho más atrasados en el desarrollo que los autos eléctricos. En el fondo ya hay una penetración bastante importante en ciertos países de vehículos eléctricos y eso hace que vayan bajando los costos. Entonces uno tendería a pensar que en los vehículos particulares sí va a haber una mayor penetración de vehículos eléctricos versus vehículos a hidrógeno. Ah, perfecto. Y como para ya cerrar la entrevista, ¿crees tú que en la situación actual en la que estamos con el tema de la pandemia, esto puede jugar en contra como para seguir avanzando con la investigación por el cambio de foco en temas de atención y de recursos? En Chile en este minuto se lanzó hace poco la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que es bastante ambiciosa en términos de penetración de hidrógeno y de producción, y falta mucha investigación para ver si los planes, digamos, la estrategia es realmente factible, es costo efectiva, cómo se implementaría. Uno tendería a pensar de que si hay una estrategia así de ambiciosa, debería estar, no sé, deberían haber recursos asignados y debería estarse moviendo. Y bueno, y el sector industrial está bastante interesado en Chile en este minuto. Y en el mundo creo que también. O sea, en el mundo está el tema de la descarbonización de los sistemas de energía. Muchos de los países, al igual que Chile, se han comprometido a llegar a la carbono neutralidad en 2050 o antes, y eso hace que hay mucha investigación de esto en este minuto. ¿Y hay países liderando esas investigaciones? O sea, que podamos decir, no sé, efectivamente el Reino Unido es quien más ha dedicado... Los distintos países están como que lideran distintas como aristas de la investigación. Entonces, por ejemplo, Japón tiene probablemente son los que Japón y Corea son los que probablemente lideran en el tema de las celdas de combustible y de los autos. Entonces, el tema de las tecnologías de uso final, que es las que utilizan hidrógeno. Alemania está viendo harto el tema de la integración del hidrógeno en el sistema eléctrico. Por ejemplo, esto de que si yo tengo mucha energía renovable, mucho viento soplando o mucho sol, y no tengo tanta demanda en ese minuto, puedo guardar el hidrógeno y utilizarlo después o para generar electricidad o para proveer otros servicios energéticos, como los temas de integración. Y en el Reino Unido probablemente es donde más hay investigación que tiene que ver con los usos a nivel domiciliario, porque efectivamente ellos tienen mucha red de gas y mucha infraestructura que si no perderían. Eso también tiene que ver como con los intereses de los distintos países. Yo creo que en ese sentido
nosotros Chile, estamos interesados en la producción de hidrógeno verde porque parece ser que nuestras características geoespaciales nos permiten una generación más o menos barata. Pero, como te digo, falta mucha investigación en eso y el costo de producción es solo una parte del costo del hidrógeno. Entonces, te vuelvo a reforzar la idea de que todo esto está como en pañales. Tal vez esto vuelva a ser hace como 20 años hubo como un boom del hidrógeno, en sentido de como, esta es la nueva promesa, que nunca fue. Y bueno, tal vez ocurre lo mismo, pero esta vez uno tendería a pensar que no, porque hay mucha investigación en este minuto en desarrollo en los distintos usos y distintos métodos de producción. Perfecto. Quería colgarme de un tema que comentaste para la última pregunta. Hablamos sobre la energía solar y la eólica y comentaban en un paper que compartimos, que tú me compartiste, en una parte decía que efectivamente estas energías eran inestables porque no son constantes. ¿Esto tiene que ver con el tema del almacenamiento derechamente? La electricidad, en el fondo, se genera y se consume, y eso tiene que ser en el mismo momento temporal. Entonces, cuando uno ingresa mucha energía renovable, o sea, mucha energía solar y mucha energía eólica, que básicamente su perfil de generación depende de las condiciones climáticas, o no sé, si el viento sopla o no, digamos, la radiación solar es un poco más predecible, pero el viento es menos predecible. Entonces, lo que ocurre es que uno puede tener momentos en que tiene mucha generación y poca demanda, y si uno no tiene un sistema de almacenamiento, eso se pierde. Entonces, el almacenamiento es súper importante cuando uno empieza a meter energías renovables a gran escala a los sistemas de energía. Y en ese sentido, claro, hay gente que está viendo el tema de las baterías, hay otros sistemas de almacenamiento como el pumped hydro, que no sé cómo se dice en español, pero hay distintos sistemas de almacenamiento que se están viendo, y en ese sentido el hidrógeno, por eso yo hablo de integración al sistema energético. En el fondo puede funcionar en conjunto con la electricidad, en sentido de que cuando hay viento soplando y no hay suficiente demanda, se puede generar hidrógeno, y ese hidrógeno se puede utilizar para otros servicios energéticos no eléctricos. O sea, en vez de electrificar el calor, simplemente usar este otro combustible que generamos también por energía renovable, o incluso se podría después utilizar para generar electricidad cuando se requiera en una central térmica. Perfecto. Pero todo eso en el fondo, como que la pregunta es, ¿qué es más costo efectivo? Y para eso falta investigación. Claro, te lo preguntaba porque en el fondo se cuestiona mucho los sistemas de energía que tiene Chile, o lo contaminantes que son, y siempre se pone de ejemplo el hecho de que tenemos mucho sol en el norte, por ejemplo, que podríamos tener ahí, o los campos eólicos que hay hacia el norte también, si fueran lo suficientemente autónomos como para mantener cierta cantidad de energía, pero si efectivamente el viento depende del clima o del momento, más vale desarrollar un tema de almacenamiento como corresponde y un momento de utilización concreta que pensar en enfocarnos solo en eso, ¿no? Tiene que ir de la mano. O sea, en el fondo, para descarbonizar la electricidad, efectivamente hay que meter un montón de energías renovables al sistema, y si uno ingresa tanta energía renovable al sistema, tiene que tener algún método para proveer flexibilidad. Entonces, o puede hacer manejo de la demanda y mover como un poco la demanda, o puede almacenar la electricidad y proveerla cuando haya demanda suficiente. Entonces, por eso yo, como que para mí esto tiene que ser como mirado desde el punto de vista sistémico. Y el otro tema es que es importante que el hidrógeno no es la única vía. Hay muchas alternativas que se están estudiando, y lo que hay que hacer es mirar cuáles son las mejores alternativas, y eso no solamente depende de las tecnologías en sí, sino también en las condiciones de cada país. Entonces, como no quiero decir como el hidrógeno viene a solucionar todo lo contrario. Lo que quiero decir es, mira, esto podría ser una solución, es interesante de estudiar y estudiémoslo, pero
tampoco hay que adelantarse a sacar conclusiones de decir que esto es lo que viene a salvar el sistema de energía, o esto es. Lo que yo pienso es que hay que estudiarlo en la gama de soluciones que hay y las aplicaciones que hay. Entonces puede que sea costo efectivo para ciertas aplicaciones, para otras no, o que hayan incluso otros sistemas que sean mejores, pero eso es lo que estamos trabajando para ustedes. Francisca, te quería dar las gracias por la entrevista, estuvo muy interesante. Gracias a ti.